Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y hoy vamos a hablar de San Pío X, Papa. El futuro Papa Santo vino al mundo en 1835 en la ciudad de Riese, en el Veneto. Era de origen humilde, fue el segundo de 10 hijos de una familia pobre, del servidor del municipio, y se llamó Giuseppe Sarto. En 1903, a la muerte del Papa León XIII, fue elegido cardenal Giuseppe Sarto para ocupar la Catedral de San Pedro. Uno de los primeros actos del nuevo Papa fue el corregir a la Constitución Comitium Nobis, a fin de terminar de una vez por todas con cualquier supuesto derecho de cualquier poder civil para intentar interferir en una elección papal por el veto u otro procedimiento. Más adelante dio un paso cauteloso pero definitivo. Inicia la reconciliación entre la Iglesia y el Estado en Italia, al llevar prácticamente el Neum Expedit. El nombre de Pío X se vincula generalmente al movimiento que purgó la Iglesia desde ese resumen de todas las herejías. Algún turno tuvo la ocurrencia de llamarle modernismo. Un decreto del Santo Oficio fechado en 1907 condenó a ciertos escritores y ciertas ideas. Muy pronto le siguieron la carta eclesiástica Procenti Dominici Gregis, en la que se identificaba peligrosas tendencias de alcance impredecible, y se señalan y condenan las manifestaciones del modernismo en todos los campos. El modernismo en la Iglesia quedó prácticamente aniquilado al primer golpe y ya había conquistado bastante terreno en los católicos, y sin embargo no fueron pocos, aún entre los ortodoxos, quienes opinaban que la condena del Papa había sido excesiva y rayaba en una mojiquería obscurantista. En su primera encíclica, Pío X anunciaba que su meta primordial era la renovación, todo en Cristo, y con ese propósito en mente redactó y aprobó sus decretos sobre el sacramento de la Eucaristía. También estableció una comisión correctora y revisora del texto Vulgata de la Biblia. Ese trabajo le fue encomendado a los monjes benedictinos en 1909. Fundó el Instituto Bíblico para el estudio de las Escrituras, que dejó a cargo a la Compañía de Jesús. Dios había dado a Pío X el don de hacer milagros, la mayoría de ellos curaciones. Fue canonizado por Pío XII en 1954 ante una multitud que llenaba la plaza de San Pedro. Aquel fue el primer Papa que se canonizaba desde el Pío V. Y bueno, hemos llegado al final del relato, la historia de este gran Papa, y vemos cómo este Papa desde un principio desde que entra a la Iglesia, empieza a trabajar como era su deber, y empieza a trabajar en corregir las cosas torcidas que se estaban torciendo dentro de la Iglesia. Y aún así, pues la tarea no fue fácil, fue una tarea monumental, como vemos, donde tuvo muchos retos, pero aún así el Espíritu de Dios lo guiaba para ir corrigiendo las cosas que estaban mal dentro de la Iglesia. ¿Y a qué ejemplo nos pone este Papa? Bueno, nosotros como padres de familia también tenemos una gran labor que hacer dentro de nuestra propia familia, el corregir a veces las cosas que están mal dentro de nuestra familia, de nuestros hijos, a veces provocadas por nosotros mismos. Entonces estamos llamados a la corrección y ver con humildad en qué estamos fallando. Y no importa si no tienes familia, también a ti como persona soltera estás llamado a
a tener el llamado pues del Espíritu de Santo y el llamado de Dios a corregirte también en tu forma que tienes de vivir, en tener una vida más apegada a Dios, con más reflexión en las cosas que haces, en tu trabajo, en tu comunidad y en cualquier lugar donde tú vayas. Entonces es bonito ver un ejemplo como este del Papa Pío X, de cómo él revolucionó las cosas y corrigió lo que estaba mal. Así también nosotros podemos corregir y tomar el ejemplo de este Papa. Bueno, hermanos, que tengan un día lleno de bendiciones. Amén.